Buenos días, estudiantes, bienvenidos a la semana 10, semana 4 del proyecto 1 referente a lo que es movimiento rectilíneo uniforme en actividades de acondicionamiento físico. Recordando de que en la ficha obviamente está el movimiento parabólico, pero adaptado a su nivel. Vamos a empezar por movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Dentro de este tema se involucran términos como son la velocidad y la rapidez. En la velocidad y la rapidez vamos a determinar diferencias como la rapidez es una magnitud escalar, es decir, maneja números, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial, es decir, maneja vectores. También la rapidez se maneja en distancia-tiempo, mientras que la velocidad es desplazamiento-tiempo. No tiene en cuenta la dirección del movimiento la rapidez, mientras que la velocidad tiene en cuenta la dirección del movimiento. Es decir, el desplazamiento es totalmente recto de un punto a otro en el caso de la velocidad, mientras que la rapidez determina la distancia sin importar la ubicación que tenga, es decir, puede avanzar hasta acá, luego bajar hasta acá, y no se determina por una línea recta. Ahora, ¿sabías que entre todos esos tipos de movimientos posibles destaca uno, que es el MRU? La trayectoria del MRU es una línea recta y la velocidad es constante. Para la velocidad constante se tiene esta fórmula, que es velocidad media, variación de las distancias o desplazamientos en este caso, dividido para la variación del tiempo, es decir, la resta entre la distancia final con la distancia inicial y dividido con la resta entre el tiempo final y el tiempo inicial. Entonces, la definición de velocidad constante es que en el vector velocidad se mantiene constante el MRU, es decir, la velocidad es constante en módulo, dirección y sentido. Esto es el MRU, cuando la velocidad se mantiene constante en todos los tramos del desplazamiento de un móvil. Características del MRU. La velocidad media va a ser igual en todos los intervalos de tiempo, es decir, que si nosotros aplicamos la velocidad media en todos los intervalos de un movimiento completo, siempre va a ser el mismo. Puesto que la velocidad es constante, un objeto de MRU siempre tardará el mismo tiempo en recorrer una distancia determinada. Es decir, el tiempo no va a variar en este caso porque se va a mantener con una velocidad constante. Un móvil se desplaza con MRU si sigue una trayectoria rectilínea, es decir, no puede haber curvaturas, y su velocidad es constante en todo momento, recorriendo distancias iguales en todos los intervalos como había mencionado. Para ello tenemos la ecuación del MRU, que es lo que vemos aquí, donde tenemos el tiempo inicial más la velocidad constante multiplicado por el tiempo final restado con el tiempo inicial. Si en el caso que tenemos el tiempo inicial y el tiempo final en reposo, significa que eso vale 0. Es decir, cuando el móvil se encuentra en posición x sub 0 y t sub 0, esto vale el mismo valor, resulta que esta ecuación se abrevia de esta manera. X igual a x sub 0 más velocidad por tiempo final, nada más. Para ello tenemos el ejemplo 1 del proyecto, donde se menciona que un balón de fútbol que reposa sobre una cancha es pateado por un jugador horizontalmente a una velocidad de 20 metros sobre segundos. Van a calcular la distancia que recorrerá en 3 segundos y el tiempo que tardará en recorrer el 10 metros, usando la ecuación del MRU. Aquí tenemos la gráfica del movimiento del jugador, donde va a patear la pelota y el movimiento rectilíneo uniforme está desde el punto en que parte hasta donde llega. Como datos tenemos la velocidad, el tiempo inicial, el tiempo final, que son 3 segundos, y el tiempo, la distancia en reposo, es decir, 0 metros porque no se ha movido el balón. Para el literal A, la distancia que recorrerá el balón en 3 segundos coincidirá con la posición en ese instante, ya que se ha seleccionado como condiciones iniciales que el tiempo sub 0 y x sub 0 van a valer 0. Para ello yo he utilizado esta semirrecta donde represento el tiempo desde donde parte el balón hasta donde llega, es decir, los 3 segundos transcurridos. Entonces aquí tenemos la fórmula del MRU como está arriba, esta de aquí, y reemplazamos simplemente los valores. Para determinar el x1, es decir, la distancia que recorrió en los 3 segundos, vamos a reemplazar x0, que vale 0, más la velocidad, que son 20 metros sobre segundos, por el tiempo final menos el tiempo inicial, es decir, los 3 segundos menos 0 segundos. Eso va a ser igual a los 20 metros sobre segundos por 3 segundos. ¿Por qué? Porque al restar esto nos da el mismo valor y al sumar estos dos también nos da este valor. Entonces, simplificamos los segundos y multiplicamos los números, lo cual nos va a dar que la distancia recorrida en los 3 segundos son 60 metros. Para el literal B vamos a despejar de la misma ecuación que teníamos aquí el valor t que tengamos ahora.
En el literal B dice, ¿qué tiempo tardará en recorrer 10 metros? Este 10 metros será el t sub 2 que queremos encontrar. Es decir, en la siguiente fórmula ahora es x sub 2 igual x sub 0, y donde estaba t sub 1 también ponemos t sub 2. De manera abreviada nos quedará x sub 2 igual b por t sub 2. Entonces, como solo queremos t, esta velocidad que está multiplicando pasa a dividir al otro lado y nos va a quedar esta fórmula que es la que deseamos. Entonces, x sub 2 son los 10 metros que dice el problema, dividido para la velocidad que son 20 metros sobre segundos. Simplificamos tanto letras como números y nos queda un medio segundo. Es decir, en decimales 0,5 segundos es el tiempo que tardará en recorrer 10 metros este balón. Por último tenemos el ejemplo 2. En la siguiente tabla se muestra la posición en diversos instantes de un ciclista que se mueve con una velocidad constante de 20 km sobre horas y aquí está convertido a metros sobre segundos por una autopista rectilínea. Tenemos en la tabla las diferentes posiciones en metros y los diferentes tiempos en segundos de cada tramo, también representados en la semirrecta, por lo cual en el ejercicio se nos pide determinar la velocidad media desde el tramo 1 hasta el tramo 3. Es decir, vamos a utilizar la fórmula de velocidad media que está arriba y vamos reemplazando el x3 restado con x1 y el t3 restado con t1. Al restar nos va a quedar esta fracción. Simplificamos los números y la expresión más pequeña que nos queda es 5 medios metros sobre segundos. Al convertir a decimal nos da de resultado que la velocidad media en ese tramo del T1 al T3 o del X1 al X3 son 2,5 metros sobre segundos. Concluido eso, ustedes van a realizar la actividad 1 de la ficha como refuerzo, donde van a describir con sus palabras la diferencia entre velocidad y rapidez, y van a analizar y resolver el problema que tenemos aquí, que es similar al ejemplo número 1. En este caso tenemos kilómetros y horas, pero ustedes deben convertir a metros sobre segundos. Entonces aquí tenemos la equivalencia. 22 kilómetros para llevar a metros, sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Por ende, 22 se tiene que multiplicar por 1000. Entonces ahí tenemos 22.000 metros. Y una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, este viene a ser su X1 y este viene a ser su T1. ¿Para qué? Para que ustedes puedan reemplazar con esta fórmula de la velocidad constante o velocidad media y así poder llegar a la respuesta. En la actividad 2 van a resolver este ejercicio que es similar al ejemplo 1 que tenemos aquí. Todo lo mismo, tienen que seguir tal cual los pasos explicados y para poder ampliar el conocimiento del aprendido del día de hoy, van a resolver los problemas de la página 2 y 13 de los problemas 2 y 13 de la página 31 del texto integrado de física de primero bachillerato, el cual está en los libros que tienen de texto. Gracias por asistir a esta clase, estudiantes, y nos vemos hasta una próxima ocasión.